Banco. Se caracteriza por el flujo constante de billetes, que en principio no era más que la promesa no explícita de cierta cantidad de oro. Además de ser llamativo, el oro no se deteriora fácilmente y tampoco es muy abundante. Fueron razones suficientes para que en su momento se adoptara como moneda de cambio. De hecho, la de mayor aceptación respecto a otros metales o minerales como la sal y piedras preciosas. Con una moneda común transitando, se establece un sistema económico en el que el intercambio de bienes se hace más práctico. Pronto la acumulación de este tipo de elementos determina una posición privilegiada en la sociedad, por lo que se acude a la extracción sistemática de estos metales y minerales presentes en el suelo y en el subsuelo del planeta. Se normaliza entonces que donde hay minerales, hay minería. Y es que ¿a quién se le puede hacer daño por levantar las cosas del suelo? Además, la minería en las últimas décadas ha sido una actividad económica demasiado rentable, con influencias en el desarrollo energético de productos tanto industriales como para la construcción, provocando un crecimiento económico significativo en algunos países. Dicha rentabilidad fue consecuencia de la aceptación generalizada de esos recursos y sus derivados. Debido a este acelerado progreso, se comienza a invertir en educación. Pero porque hay que perpetuarlo. En salud. Porque sin obreros sanos flaquea. También en infraestructura, comunicaciones y vías. Pero porque hay que ampliar la producción. Todo esto en función de la sociedad. Supuestamente. Al pintar tan favorable ese panorama, lo más normal es que los demás países también comiencen a recoger los minerales del suelo para comercializar con estos. Sin embargo, no faltan los envidiosos y quejambrosos. Es que la minería es dañina para el planeta. De seguro son esos que afirman que la Tierra es redonda. Se le preguntó a uno de estos especímenes qué es lo que podría salir mal, a lo que respondió: Sucede que la cantidad de minerales en el suelo no es infinita, y las minas donde antes abundaban estos minerales terminan siendo túneles desolados. Entonces, las empresas mineras se ponen a la tarea de buscar nuevos yacimientos, y a pesar que hay quienes creen que es para justificar su existencia y de paso ganarse una que otra monedita, esa búsqueda implica un desplazamiento por parte del territorio alterando el ecosistema. Pero será algo de vegetación, de pronto espantar uno que otro animal, plan tranqui. Pues no. Por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos, no es solo una salpicadita en aguas estancadas. Además, aunque fuera mínimo, que no lo es, ciertamente hay un impacto negativo en el ecosistema. Y sí, han surgido algunas normativas que limitan estas actividades de extracción bajo determinadas condiciones con la intención de mitigar el impacto ambiental, protegiendo así el planeta en que vivimos. Para determinar estos límites, se deben hacer estudios que permitan anticipar el impacto de los extractivismos en determinadas regiones y así aprobar o no la extracción de minerales o de hidrocarburos. Sin embargo, las supuestas moneditas que se obtienen como resultado de esas actividades resultan ser varios millones de dólares, que entre otras cosas perfectamente alcanzan para agilizar papeleos y corregir los estudios en beneficio de las empresas mineras. Estas correcciones se hacen de manera muy sofisticada y atractiva entre las empresas mineras y el encargado del chuzo, quien por lo general está ocupado y delega tareas a diestra y siniestra. Lo bueno es que él confía en sus honorables delegados. Lo malo es que él no conoce todos los business de sus honorables. Pero ¿quién los puede culpar, pobrecitos? Solo reciben incentivos extra por sus favores. La cantidad del incentivo equivale probablemente a varios días, quizás semanas de arduo trabajo. Sí, claro, y honesto también, póngale. Pero a nadie le hace daño que remuevan un poco de tierra. Hay que ayudar a las empresas mineras, solo quieren trabajar. Pero es que es en este punto en que comienzan las irregularidades, cuando se conceden territorios y ecosistemas que debían preservarse. Supongamos que una empresa de hidrocarburos comienza a perforar el suelo para extraer petróleo. En el proceso, de pronto interceptan una corriente de agua generando una filtración del crudo en el torrente, llegando al río próximo. Allí, esta sustancia reduce la cantidad de luz que llega a las plantas acuáticas, las que enriquecen de oxígeno el agua del río, pero que debido a esto, las diversas formas de vida de este ecosistema tienen un destino común, la asfixia. Pero allí no termina. Los peces muertos flotan hasta la superficie, donde la cadena alimenticia continúa. Las aves e incluso los seres humanos se arriesgan a consumir a estos peces y extienden el alcance de la contaminación.
pues el consumo de estos resulta altamente tóxico. Las aguas de este río además abastecen las comunidades cercanas, tanto para el consumo como para el riego de cultivos. Sin embargo, en estas condiciones, el río ya no es un recurso para la comunidad, pues contamina los campos y obviamente no es apta esta agua para el consumo. El deterioro del suelo es evidente. Ya el campo no produce de la misma manera y los alimentos que antes proveían de energía a los campesinos ya ni siquiera crecen. A pesar de que las aguas contaminadas ya no sirven para el riego de los campos, estas siguen llegando y seguidamente llegan a las fuentes de agua de los habitantes. En algún momento estas comunidades se quedarán sin qué beber y sin qué comer. Esto es un potencial problema para las empresas extractivistas, debido a que su funcionamiento no es legítimo y puede salir a la luz si los campesinos comienzan a buscar ayuda. Pero las empresas ofrecen ayudas y beneficios a los campesinos. No es ayuda, es chantaje, porque las supuestas ayudas son otorgadas bajo la promesa de que la empresa no será demandada bajo ninguna circunstancia. Así las cosas, una sola empresa, bajo los derroteros de la eficiencia, está en la facultad de matar dos pájaros de un solo tiro. Por un lado, agota los recursos de una región. Por el otro, arruina las condiciones básicas para el sostenimiento autónomo de las comunidades próximas a la mina. Sin embargo, este tipo de situaciones comienzan a ser más frecuentes y hay que hacerlas visibles, por lo que comunidades campesinas y resguardos indígenas, quienes son los más afectados por este tipo de situaciones, toman cartas en el asunto y denuncian este tipo de actividades. Pero esto no es favorable para los delegados, quienes se han acostumbrado a los tributos por los favores que ofrecen. Las medidas en estos casos lamentablemente ya no son tan sofisticadas ni tan elegantes. Resulta más económico contratar un grupo de mercenarios para que logren persuadir a los habitantes de dicho territorio de cederlo a los intereses del Estado en pro del desarrollo económico y el crecimiento del país. Porque hay grupos terroristas dedicados a esas actividades, ecocidas por demás, porque no se rigen por estándares, sino se rigen es por la intimidación de los fusiles, por el amedrentamiento de las comunidades. Casos como el del Clan del Golfo, los Caparrapos, los Pelusos y ciertamente el ELN muestran cómo con el terror quieren desarrollar esa extracción ilegal de minerales y hay que sobrevolar algunos departamentos para darse cuenta de esa perniciosa forma de proceder. Y yo no puedo dejar de reconocer también esfuerzos del gobierno, no solamente en tener agilidad en el trámite de licenciamiento sin sacrificar el rigor, porque creo que en la medida en que hay transparencia en esos procesos, gana la sociedad como un todo. Porque la sostenibilidad nos une y nos debe unir en un país que tiene una inagotable riqueza natural. Falso de toda falsedad. Un país donde el 50% de su territorio puede estar combinado entre bosque tropical húmedo y bosque primario. En un país que tiene cerca del 48% de los páramos del planeta. En un país que tiene la segunda biodiversidad por kilómetro cuadrado después del Brasil. En un país que tiene ríos y fuentes de agua que son motivantes y necesarias para la construcción del concepto de sostenibilidad. Por eso, desde el primer día de nuestro gobierno, hemos planteado para todas las actividades económicas, incluyendo la minería, el concepto de producir conservando y conservar produciendo. Porque si valoramos la sostenibilidad como algo que nos une, tenemos que reflexionar y actuar coherentemente
y en todas las actividades productivas tener presente cómo conservamos la riqueza natural y cómo generamos ese balance y esa armonía. En el caso de Colombia, podemos mirar con muchísima claridad cómo este sector puede emplear directamente cerca de 350.000 compatriotas e indirectamente más de 1 millón. Falso de toda falsedad. Podemos ver cómo hay un aporte al Producto Interno Bruto cercano al 2%. Cómo podemos superar el 20% cuando se trata de las exportaciones. Cómo podemos hablar de cerca del 16% de la inversión extranjera directa. Y estos no son temas contemporáneos. Es la evolución histórica de la minería en nuestro país.